Esperemos 2 minuticos más y esperamos al resto. A ver si se conecta. Voy a hacer una cosa acá. La grabación y les voy a compartir la pantalla. Entonces ustedes me dirán si ven las diapositivas o no. ¿Sí las ven, niños? Sí, señor. ¿Listo? Ok, gracias. Gracias. Entonces recordemos que la clase pasada habíamos visto las ecuaciones de movimiento en dos planos. Entonces estaba el plano horizontal, que era el del eje de las X, y el eje vertical, que era el eje de las Y. Entonces presentaba como estas ecuaciones para poder resolver pues esas clases de movimiento. Recordemos que esas clases de movimiento estaban destinadas a determinar ciertos aspectos que me brindaban esta clase de movimientos. Entonces, para las personitas que ya saben, esta clase de movimientos se pueden describir como movimientos denominados de tiro parabólico, porque describen una parábola. ¿Listo? Entonces, eso era como lo que habíamos visto la clase pasada y habíamos visto unos ejercicios relacionados a esto. Vimos un ejercicio en cuanto a que se lanzaba una moneda hacia arriba y vimos un ejercicio en donde pues solo intervenía, en este intervenía el eje Y y en este intervenía el eje X. Ahora les voy a presentar cómo resolver pues esta clase de ejercicios que pues tienen incluidos los dos movimientos. En este caso, como es un movimiento parabólico, va a estar tanto inmiscuido el eje X como el eje Y. Entonces vamos a hacer lectura del ejercicio y pues estas son las ecuaciones que les había mencionado anteriormente, que están escritas para esa ocasión o para esta ocasión. Entonces, estas siempre son las que se van a utilizar. Esta para el eje X y esta para el eje Y. En este caso, esta sería para el caso de la velocidad. ¿Listo? Y pues de ahí vamos a determinar lo que nos preguntan en el ejercicio. Entonces, primero, inicial y pues importantísimo, hacer la gráfica de la situación. Entonces dicen que lanzan una pelota con un ángulo de 60 grados. Entonces, pues lo que yo voy a hacer es pintar la situación. Pues acá va a corresponder el eje Y y acá va a corresponder el eje X. ¿Listo? Entonces, el movimiento que va a describir esa pelota, lo voy a poner acá. Mejor lo hago con esta flechita. Ahora sí. Y el ángulo que me describe esa pelotica es de 60 grados. Ahí está, 60 grados. Qué pena. Entonces, pues obviamente cuando se lanza la pelota, va a ir con una inclinación, va a subir y luego de que sube, comienza a decaer. Es como la trayectoria que seguiría la pelota y que me describiría pues una parábola, como lo dicta pues el movimiento. Entonces, esta es como la situación. Entonces, lanzamos una pelota con un ángulo de 60 grados, que es este de acá, respecto al suelo con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Bueno, además de que se lanza con una inclinación de 60 grados, la velocidad, que pues ya sabemos que se denomina con V, va a ser igual a 30 metros sobre segundo. Pero entendamos que cuando nosotros veamos descomposición vectorial, nosotros el vector B tenía tanto componentes en el eje X como en el eje Y.
Entonces yo podía escribir un vector en 2 dimensiones como la suma vectorial de la componente en X con la componente en Y. Entonces, ¿quién sería la componente en X de ese vector? Pues entonces la componente X será el vector inicial, incluso la componente en X va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado, para el caso de X, recordemos que X siempre va a ser coseno del ángulo, y en el caso de Y, pues será la velocidad en Y, o la componente en Y de la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, pues en este caso tenemos que reemplazar, qué pena, y pues reemplazamos los valores que en estos momentos tenemos. Entonces, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces, la velocidad con la que se despegó fue esta. Reemplazamos 30 metros sobre segundo por el coseno del ángulo. Entonces, con el ángulo que se lanzó fue 60 grados. Esa sería la velocidad en X. Y para la velocidad en Y, pues es lo mismo, pero cambia de que ya no es coseno, sino seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que realizar en una calculadora. Coseno de 60 grados. ¿Listo? Ahí está. Entonces, para las personitas hay que tener en cuenta esto. Primero, pues podemos hallar la velocidad. Entonces, hallamos la velocidad. Ya obteniendo la velocidad, podemos comenzar a resolver el ejercicio. Recuerden que lo primero que se debe hacer, o el primer paso para esta ocasión, siempre es hacer la descomposición vectorial de las velocidades. Primer paso, descomposición vectorial. Voy a escribir acá. Descomposición vectorial de la velocidad. Ay, profe, eso como que no lo he entendido muy bien. ¿Cómo que no has entendido? ¿Quién me preguntó? Perdón. Yo también Karen. estoy como confundida, profe. A mí eso como que se me Sí, olvidó. Espérate. Listo. Entonces, recordemos que cuando nosotros, el periodo pasado, niños, incluso en noveno, cuando yo les explicaba, yo les decía que un vector, pues era una flechita. Entonces, ustedes cuando manejaban el plano cartesiano, qué pena. Estoy acá en la pregunta de Valentina. Ustedes cuando tenían el plano cartesiano, yo los ponía a hallar los vectores o pues en cierto sentido, yo los ponía a ubicar puntos o vectores. Entonces yo les decía, vayan y ubiquen el punto, no sé, 2,2 o 2,3 para que no sea ahí. Entonces el primero correspondía al eje X y el segundo correspondía al eje Y. Incluso cuando graficamos funciones también sucedía igual. Entonces, suponemos que ese punto nos dio por acá. Entonces, trazamos un vector y pues el punto que representaba ese vector era este de acá. Entonces, yo les decía, bueno, chicos, al hacer esto, esto me indica una cosa. Me indica que ese vector tiene tanto una coordenada en X, en el eje X, que es esta de acá, en este caso el vector sería el 3, y tiene una coordenada en Y, que en este caso pues sería el 2. Entonces yo puedo trabajar este vector como la descomposición vectorial en el eje X y en el eje Y. En este caso, yo podía decir que ese vector, bueno, en este caso lo llamé P, no B, que ese vector P